muy buenas, bienvenidos a todos a este vídeo tutorial, el primero de una serie sobre corriente alterna. En este primer vídeo vamos a ver los números complejos. Un repasito. ¿Qué es un número complejo? Es una necesidad que surge a la hora de realizar cálculos en corriente alterna porque facilita mucho la tarea. Así que hagamos un breve recordatorio. Los números complejos tienen dos partes, parte real A y parte imaginaria B. La parte imaginaria siempre viene multiplicada por J. J suele ser en ingeniería, en matemáticas le suelen poner la I, da lo mismo. Imaginemos este número, un ejemplo de 3 menos 2j, pues su representación en una gráfica sería esta. Vamos a, como un vector normal, 3 en el eje de los números reales, que va a ser el eje X, 1, 2, 3, y el menos 2, que está en el imaginario, 1 y 2, en el eje imaginario, el eje Y. Bien, pues sacamos este vector, y esta es la representación vectorial de ese número complejo. Los números complejos se pueden representar de forma binómica y polar. La forma polar es la siguiente. Cogemos los valores que tenemos aquí en el binomio y la parte real, la parte imaginaria, la elevamos al cuadrado y lo sumamos y hacemos la raíz cuadrada. Esto es aplicar Pitágoras. Lo que pretendemos es sacar el valor de esta hipotenusa, el valor de este vector. Y luego la fase sería el arco tangente de la parte imaginaria dividida en la parte real. En este caso, menos 2 partido de 3 y le hacemos el arco tangente. Esto nos va a sacar el número complejo en forma polar. Es otra manera de representarlo. Vengamos para acá. ¿Qué pasa si queremos pasar de forma polar a forma binómica, es decir, transformar un número complejo que me han dado pues, con valor, por ejemplo, de 4 con una fase de 30 grados y lo quiero pasar a forma binómica? Bueno, pues es muy fácil. Donde m es el módulo y alfa es la fase, pues solo hay que hacer lo siguiente: m multiplicado por el coseno de alfa más jm multiplicado por el seno de alfa. Recordad, coseno de alfa está vinculado al eje X y el seno de alfa está vinculado siempre al eje Y. Así que así tenemos la forma binómica y aquí tendremos la forma polar. De la binómica a la polar se hace de esta manera. Pitágoras, y por trigonometría sacamos el ángulo. Y ahora vamos a ver las operaciones básicas con números complejos. Se puede sumar, restar, multiplicar y dividir. La suma no tiene ninguna particularidad, solamente hay que sumar las partes reales con las partes imaginarias. Son binomios normales y se suman y ya estaría. En este caso veis aquí el ejemplo: a más bj más c más dj, pues sumamos a más c y b más d y entonces tenemos como resultado a más c más b más dj. Con la resta es el mismo proceder, lo único que tendremos que tener en cuenta el signo, evidentemente. Vamos a la multiplicación. La multiplicación se realiza binómicamente, es muy sencillo, igual que lo hacíamos con binomios en matemáticas. Pues a más bj por c más dj, hacemos a por c más a por dj, lo vemos, a por c, a por dj, más bj por c más bj por dj. Luego hay que tener en cuenta que aquí nos saldrá b por d, j cuadrado. J cuadrado es igual a menos 1. Hay que andar con mucho ojo porque eso nos va a cambiar el signo y podemos equivocarnos si no nos damos cuenta. Aquí se plantea un ejemplo. En este ejemplo queda bastante claro. 1 por 3, 3. 1 por j, j. 2j por 3, 6j. Y 2j por j, 2j cuadrado. El resultado es 1 más 7j. No tiene mucha dificultad. Vamos a ver la división. Para hacer la división es conveniente pasarlo a polares, aunque se puede hacer de forma binómica. Y vamos a empezar por ahí, por llevar un orden. La forma binómica hay que realizar esa cuenta utilizando el conjugado. Imaginemos que tenemos estos dos números complejos y queremos dividirlos. 2 más 3j dividido entre 1 menos 4j. Hay que multiplicar y dividir tanto en numerador como en denominador para dejar la expresión como estaba, sin cambios, por el conjugado. El conjugado de 1 menos 4j es 1 más 4j. Como veis, lo único que hemos hecho es cambiar el signo aquí. ¿Esto qué nos permite? Nos cargamos las j del denominador y así nos facilita mucho la labor, porque este binomio de aquí multiplicado por este binomio va a ser 1 cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, este elemento al cuadrado más este al cuadrado. Maravilloso, porque luego las cuentas nos salen muy sencillitas. Lo que tenemos arriba lo multiplicamos, como hemos visto en el ejemplo anterior, y nos saldría este resultado y ya está, quedaría resuelto, es fácil. Vamos a ver la división. La división en forma polar, y esto es recomendable, mejor que con el conjugado, se hace de la siguiente manera. Tenemos estos dos números, el 3 a 45 grados y el 6 a 15 grados, estos son fasores. Módulo 3 con una fase de 45, módulo 6 con una fase de 15, y lo único que hay que hacer es dividir el 3 entre 6, dividimos los módulos y restamos las fases, 45 menos 15. Como veis aquí en el ejemplo,
Al final obtenemos el resultado de 0,5 a 30 grados. Esta es la división de estos dos números complejos. La multiplicación en forma polar, pues os podéis imaginar que va a ser de la siguiente manera. Multiplicamos los módulos, 6 por 3, 18, y sumamos las fases. Y ya estaría. No tiene ninguna otra dificultad. Y ahora vamos a ver cómo se representan las señales en alterna matemáticamente. Una señal en alterna, la que tenemos nosotros en el enchufe de casa, en la pared de casa, tendría esta forma, una forma senoidal. El valor de pico es el máximo valor, que se denomina también amplitud, el máximo valor que va a obtener la señal. Así que vamos a ello. ¿Cómo se representa? El voltaje a lo largo del tiempo es igual a A, o valor de pico, V sub P, a veces se pone V sub P, pero bueno, esto es más habitual, A de amplitud multiplicado por el seno de omega t más menos phi. Esto es la fase. La fase podría ser el desfase que tenga esta señal con respecto al origen o con respecto a otras señales. No suele ser muy habitual que nos coloquen un generador en un problema con una fase ya inicial de 30 grados o de 45, pero bueno, podría darse. Vamos a ver qué es cada cosa de esta fórmula. T es el tiempo, omega es la frecuencia en radianes por segundo, que se puede expresar también como 2 por pi por f, donde f es la frecuencia en hercios. Y los hercios os recuerdo que son los ciclos por segundo, ¿vale? Es decir, la cantidad de veces que se repite esta señal, la señal empieza aquí, este es el origen, y termina aquí, ¿vale? Entonces esto, pues la cantidad de veces que se repite esta figura por segundo, esa es la frecuencia y esos son los hercios. Y la amplitud de la señal, como hemos dicho. A veces nos dan una señal con los datos de amplitud, nos dicen la frecuencia y nos piden que pongamos aquí la expresión en el tiempo. Pues tan sencillo como ir colocando los valores y los datos aquí. No tiene mayor dificultad. Solamente sería pues 2 por pi por f si me han dado la frecuencia, colocar aquí el valor de la amplitud y ya está. No tiene mayor historia. Y ahora hay unos valores interesantes que a veces nos piden averiguar. ¿Qué es? Dado una señal, nos pueden decir, si nos dicen la amplitud, pues que hay que averiguar el valor medio o el valor eficaz. Por lo tanto, tenemos que conocer que la amplitud es desde el valor 0 hasta el pico máximo, ¿vale? Bien, el valor pico a pico es desde el pico máximo al pico mínimo, ¿vale? Desde el positivo hasta el negativo. La diferencia que hay entre los dos picos ese es el valor pico a pico. No se utiliza demasiado. El valor medio se define como 2 por la tensión de pico partido de pi, o valor pico a pico, tensión pico a pico, dividido entre pi. Y luego el valor eficaz. Este es muy importante, cuidado. Este es muy, muy, muy importante. Tenemos que saber la amplitud y dividirlo entre raíz de 2. Y ese es el valor eficaz. ¿De acuerdo? El valor eficaz se corresponde con el mismo valor que en corriente continua tendríamos que utilizar para, conectándoselo a una resistencia, producir un cierto calor. Bueno, pues si conectamos una señal alterna de valor eficaz igual al valor que hemos utilizado previamente en ese experimento en corriente continua, pues coinciden. Ese es el valor eficaz de la señal. Bueno, pues mediante cálculos matemáticos de experimentación se decide que el valor eficaz es la amplitud partido de raíz de 2 y ya está. Esto hay que aprendérselo y listo. Porque a veces a partir del valor eficaz necesitamos sacar también la amplitud. Puede ser que nos pidan cualquiera de las demás cosas. Y dicho lo cual, terminamos aquí este breve vídeo sobre números complejos y espero veros en el siguiente porque vamos a empezar a calcular ya con magnitudes eléctricas.